Muy buenos días en esta mañana. Queremos darles un saludo muy especial de parte de nuestro amado Padre y de parte de este ministerio Casa de Gobierno. Mi esposa, la profeta Geraldine Venegas, y este servidor, el apóstol Henry Camacho, los saluda y les da la bienvenida a este nuevo espacio, a esta nueva serie titulada Los milagros aquí y ahora, de nuestro programa Eco de Dios, el cual tú puedes recibir de lunes a viernes de 6 en punto de la mañana en adelante, allí por nuestro canal YouTube. Dios es un Dios de milagros. La palabra declara que el pan de los hijos son los milagros. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta lo que se conoce como la Revelación o el Apocalipsis, está llena de milagros. No es posible tener un Dios de milagros y no ver milagros. No existe algo como creer en Dios y tener que vivir bajo la enfermedad, tener que vivir bajo la pobreza, bajo la miseria, bajo la escasez, bajo la necesidad, bajo el constante fracaso, bajo la depresión, bajo la cobertura de la opresión. No es posible y no existe algo como amar a Dios, tener a Dios, conocer a Dios y estar bajo esa influencia. Dios nos enseña por su palabra, y no solamente por su palabra, a través de los miles de testimonios que nos rodean casi a diario, y a través de las experiencias vividas en nuestras propias vidas y en nuestras propias casas, los milagros sobrenaturales de Él. Y a través de esta serie, nuestro propósito principal es poder abrir en ti el entendimiento hacia los milagros, el darte herramientas a través de la palabra de cómo vivir una vida diaria en milagros, cómo manifestar milagros, cómo ser parte de lo sobrenatural de Dios a través de sus milagros. Y en esta serie de 3 semanas aproximadamente, nosotros estaremos, si Dios lo permite, cada mañana enseñándote los tipos de milagro para que puedas acceder a ellos, las vías, las diferentes venas, las diferentes vertientes por las cuales se puede acceder a un milagro según lo veamos en la palabra de Dios. Hoy yo quiero iniciar esta serie hablando de cómo recibir un milagro. Esta es la introducción y a partir de nuestro próximo programa tendremos la primera vertiente, el primer canal, el primer medio por el cual se puede recibir un milagro. ¿Cómo recibir un milagro? Si tú eres la persona que tomas apuntes, le invito a que se ubique en la posición para escribir. Ahora, si tú eres la persona que tiene la capacidad para retenerlo todo, oro a Dios para que así sea y pueda ser aplicable. Vamos a ver cómo recibir un milagro y lo vamos a ver en 7 principios importantes. Número 1, ¿cómo recibir un milagro? El primer principio importante o el primer entendimiento que tienes que recibir en esta mañana es: tienes que entender que Dios es un Dios de milagros. Ese es el primer principio. Para recibir un milagro necesito entender que Dios es un Dios de milagros. No solamente un Dios que me salva, un Dios que me perdona, un Dios que es bueno, un Dios que me da un trabajo, que me dio una familia, sino entender que es un Dios de milagros. El Salmo capítulo 77, el versículo 14 de la versión PDT, dice lo siguiente: Tú eres el Dios que hace milagros, pues mostraste tu poder entre las nubes. Aquí hay 2 aspectos importantes. Número 1, Dios es el Dios que hace los milagros. Y número 2, sus milagros son a través de su poder. Entonces pudiéramos decir como
nota importante o pensamiento importante dentro de esta primera característica de cómo recibir un milagro, que el poder de Dios es lo que la iglesia o la gente necesita conocer para poder recibir un milagro. Todo milagro es el resultado o el producto del poder de Dios. Entonces, ¿cómo recibir un milagro? Número 1, entender que Dios es un Dios de milagro. Lo declara el Salmo 77:14. Principio número 2. Entender que Dios es un Dios de lo imposible. ¿Sabes? Si hablamos de milagro, no trates de ver un milagro en lo que es posible, en lo que es realizable. Si fuera posible, no necesitaras a Dios. Tú tienes que entender que un milagro o lo sobrenatural solamente opera en lo imposible, y Dios es el Dios, el único Dios de lo imposible. Lucas capítulo 18, verso 27 declara: pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto lo aclaró Jesús. ¿Cómo recibir un milagro para mi vida? Principio número 3. Creer que los milagros existen. Creer que los milagros existen. Vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 22. Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios acreditó ante vosotros, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Creer que los milagros existen. Mucha gente no cree en los milagros. Mucha gente no cree que el mundo de lo sobrenatural exista. Por eso es importante cómo recibir un milagro. El principio número 3, creer que los milagros existen. Principio número 4 de cómo recibir un milagro. Principio número 4 es tener fe que vas a recibir el milagro. Tú puedes creer que los milagros existen. Puedes tener testimonios de personas que han recibido un milagro, pero de ahí a que tú puedas creer para ti o para los tuyos que un milagro pueda ocurrir es completamente diferente. Por eso nuestro principio número 4 para recibir un milagro es creer que yo voy a recibir ese milagro. Amén. ¿Y dónde vamos a tomar una base bíblica para poder ver este cuarto aspecto? En Marcos capítulo 9, el verso 23 declara: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Es interesante que Marcos aclara que todo es posible a través del creer, a través de la fe. No existe algo imposible para el que crea. Quiere decir que cualquier tipo de milagro que tú necesites califica dentro del pensamiento de que tú lo puedas creer. Si tú no crees, no vas a recibir un milagro. Si tú no crees que todo sea posible, no vas a recibir un milagro. ¿Cómo recibir un milagro? Eco de Dios. Serie Los milagros aquí y ahora. Principio número 5. ¿Cómo recibir un milagro? Número 5. Tienes que anular toda razón y lógica humana. Tienes que anular de ti toda razón, todo razonamiento y toda lógica humana. Lucas capítulo 1, verso 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Preguntó Zacarías, un hombre que estaba esperando el nacimiento de la promesa del Mesías, esposo de Elizabeth, un sacerdote de Dios. ¿Sabes? Ser sacerdote de Dios no significa tener fe. El ángel viene, Gabriel, y le dice: tu esposa va a quedar embarazada. Le están hablando del nacimiento de Juan. Y este sacerdote, que lleva tanto tiempo esperando la realidad del cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías, está a punto de recibir del vientre de su mujer el que le va a abrir camino a ese Mesías. El ángel se lo anuncia y este hombre dice: bueno,
A ver, deme una señal, la famosa confirmación, ¿no? Deme una confirmación, una señal de que yo voy a recibir eso, porque pues entienda, yo soy viejo y mi mujer está avanzada de edad. Eso es razón, eso es lógica humana, ¿sabes? Si tú no estás preparado para lo sobrenatural, sin importar la circunstancia, si tú no eres capaz de anular lo natural, lo que tus ojos ven, Pablo decía, andamos por fe y no por vista, y tenemos que ver las cosas que no se ven porque son eternas. Y si tú no aprendes a desprenderte de este mundo natural, a desprender tus ojos, tu mente, tu fe de este mundo natural, de este mundo circunstancial que vivas, es decir, el hecho de que lleves tantos años enfermo, tantos años viendo pérdida, necesidad, escasez, sufrimiento o dolor, no significa que nada puede cambiar, no significa que eso no va a cambiar. Eso no cambia simplemente porque la persona se acomoda a ese estilo de vida. Hace de esa circunstancia un estilo y una cultura de vida para sí mismo. Ahí estaba Zacarías, viendo desde el mundo natural, viendo desde la lógica humana, viendo desde el razonamiento humano. Bueno, primero, hagamos cálculos. Yo soy viejo, mi esposa también, ya estoy por morir, estoy un poco enfermo. No creo. Estás equivocado, Señor. Tanto que el ángel le tiene que decir, ¿qué más pruebas necesitas? Si yo soy Gabriel, el enviado de Jehová que te viene a decir que tu esposa va a quedar embarazada. Entonces, principio número 5, hasta que no se anule toda razón y toda lógica humana, nunca recibirás un milagro. Principio número 6, de cómo recibir un milagro. Tienes que tener plena confianza que Dios te hará el milagro. Debes tener plena confianza que Dios hará el milagro. Marcos capítulo 10, verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Aquí Bartimeo tuvo que tener confianza en que Dios le iba a hacer ese milagro a través de Jesús. Y cuando tomó confianza, se puso de pie y fue hacia el lugar donde iba a recibir el milagro. Tú tienes que levantarte si tú tienes fe. Si tú tienes confianza que Dios va a hacer un milagro sobre tu vida, por más imposible que parezca, tienes que tener confianza en Él, en que Él lo va a hacer. No importa tu circunstancia y no importa cómo te toque llegar. Bartimeo era ciego. Nadie lo ayudó a llegar a Jesús. No importa cómo te toque llegar a los pies de Jesús, Él hará un milagro si tienes confianza que lo podrá hacer. Y principio número 7 para cerrar esta introducción a los milagros aquí y ahora. El principio número 7 para cómo recibir tu milagro es pedir ese milagro en el nombre de Jesús. Hechos capítulos 3, verso 6. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fue así como el paralítico de la puerta de la Hermosa recibió su milagro y pudo levantarse sobre sus tobillos y pudo caminar sobre sus pies y pudo entrar a ese tiempo a la iglesia a alabar a Dios. Bienvenidos a este tiempo. Los milagros aquí y ahora serán 21 días aproximadamente, 22 días, donde podrás entender las vertientes para recibir tu milagro. Así como hay mucha gente que ha recibido bendiciones porque ha sido fiel a este mensaje y ha caminado en los principios que hemos enseñado, aquí en nuestro programa Eco de Dios, de igual forma, prepárate, prepara tu casa, prepara tu corazón, prepara tu mente, porque serás introducido a una nueva dimensión, a una nueva temporada, a través de los milagros sobrenaturales de nuestro Dios.